En este video vamos a estudiar los conceptos del control de flujo en TCP, que se refiere a aquellos mecanismos que nos permiten recuperarnos ante cierta congestión en la red. Esto para que una comunicación entre un equipo y otro no se llegue a cortar si es que se presenta una saturación en la red en donde están mandando estos mensajes. Vamos a estudiar otro concepto que es el MSS o el tamaño de segmento máximo. Este valor se refiere a cuál es la cantidad en bytes máxima que nosotros podemos incluir en un mensaje de datos de la capa de aplicación. Si recordamos nuestros conceptos sobre el MTU, que es el tamaño máximo de un mensaje, podemos recordar que generalmente es establecido en 1500 bytes si es que nosotros no consideramos los 14 bytes de la capa de enlace del protocolo Ethernet y los últimos 4 que corresponden a un campo que se utiliza para verificar la integridad del mensaje. Es por eso que nos quedan 1500 bytes. Tomando como base ese valor, la máxima cantidad de datos de la capa de aplicación que nosotros podemos mandar deberá de ser menor que ese valor, ya que el MTU es el tope máximo que nosotros podemos tener para ese valor. Pero además debemos recordar que cuando nosotros mandamos un mensaje, no solamente se mandan datos de la capa de aplicación, sino que solemos utilizar otros protocolos que nos ayudan para el establecimiento de la comunicación entre un equipo y otro, y además para proveernos de algunos mecanismos para el control de errores, por ejemplo, el protocolo TCP de la capa de transporte. Considerando esto, si tomamos como base este rectángulo y pensamos que es un mensaje, entonces podemos establecer que el tamaño de inicio a fin es el valor del MTU, que para nuestro ejemplo es de 1500 bytes. Ahora bien, hay que considerar que la cabecera del protocolo IP también tiene algunos bytes que ocupan parte de este mensaje. Generalmente, la cabecera del protocolo IP es de 20 bytes. ¿Por qué generalmente? Pues es que además de tener los datos obligatorios para poder enviar un mensaje, como por ejemplo dirección IP origen o dirección IP destino, el protocolo IP puede tener otros campos que le vamos a llamar opciones. Y como su nombre lo dice, no es obligatorio que se tengan estos datos. Entonces la cantidad mínima de datos que podemos encontrar en la cabecera IP es de 20 bytes. De manera semejante, si después de los datos de este protocolo viene otro protocolo de la capa de transporte, como pudiera ser TCP, entonces también consideramos que de manera general la cabecera de TCP es de 20 bytes. Sin embargo, podemos encontrar que haya cabeceras más grandes porque también tiene campos opcionales. Si hacemos la resta de los 1500 bytes del MTU de este mensaje menos 20 bytes de la cabecera IP y 20 bytes de la cabecera TCP, nos restarán 1460 bytes. Estos 1460 bytes los vamos a utilizar para el envío de los datos de la capa de aplicación. Datos de aplicación. Y aquí podemos considerar cualquier protocolo de esta capa, como por ejemplo HTTP, DNS y cualquier otro. Generalmente, o es más conocido con el nombre de payload. Entonces, ¿cómo vamos a calcular cuál va a ser el tamaño de este MSS? Pues este payload o el MSS va a tener como tamaño un tamaño menor a
MTU menos 40 bytes. En este caso va a ser de 1460 bytes. Para este ejemplo sería el tamaño máximo para el MSS. Si nosotros consideramos el estándar, nos dice que el tamaño mínimo en bytes que puede tener este MSS es de 546. Si recuerdan, cuando hicimos el cambio del MTU en la Nintendo Switch, vimos que si no le asignamos un valor, nos coloca este valor, justo porque está siguiendo el estándar. Entonces, el MSS es un valor que nos dice cuál es el máximo tamaño en bytes que nosotros podemos mandar como datos de la capa de aplicación. Aquí tengo una captura de tráfico utilizando el programa Wireshark para poderla visualizar, y este MSS es establecido tanto por el cliente como por el servidor al inicio de la comunicación. Si recordamos, para el establecimiento de una comunicación en TCP tenemos que seguir como primer paso el Three-Way Handshake, en el que se hace la sincronización entre los mensajes del cliente y los mensajes del servidor para esta conexión. Solamente en el primer mensaje, en los mensajes que lleven la bandera de SYN activada, nosotros vamos a encontrar este valor de MSS. Voy a seleccionar entonces el primer mensaje del Three-Way Handshake, que es enviado por un cliente hacia un servidor, y desplegaré la información de la capa de transporte, particularmente el protocolo TCP. Si vemos, estamos observando varios de los campos de este protocolo, como por ejemplo puerto origen, puerto destino, las banderas que ya hemos tratado el tema en algún otro video, y este mensaje particularmente, la cabecera de TCP no solo es de 20 bytes, ya que tiene otros datos opcionales que son nuestras opciones. Entre estos datos podemos encontrar ese valor del MSS. Si nosotros vemos cuánto vale, nos está diciendo que el valor de MSS es de 1460 bytes. Este es el tamaño que está estableciendo este cliente para los datos de la capa de aplicación. Hasta este momento, solamente por el puerto podríamos tener una idea de qué protocolo se está utilizando en la capa de aplicación. Como está utilizando el puerto 80 como puerto destino, pues estamos considerando que los datos de la capa de aplicación que van a incluirse en los mensajes subsecuentes utilizan el protocolo HTTP. Vamos ahora a observar el segundo mensaje, que es la respuesta del servidor a este cliente. También vamos a observar la parte de las opciones y el campo de MSS, y también el servidor ha establecido este valor en 1460 bytes. Si observamos el cuarto mensaje de esta comunicación, entonces ya estamos viendo que hay datos de la capa de aplicación. Si desplegamos la información del protocolo TCP, estamos observando que para este mensaje no es necesario que se incluyan opciones de TCP. Esta cabecera de TCP solamente es de 20 bytes. Y si observamos la interpretación que nos hace Wireshark de los datos, vemos que está estableciendo el payload o los datos de la capa de aplicación en 219 bytes. Nosotros todavía tenemos un espacio mayor, ya que establecimos el máximo en 1460 bytes y todavía no llegamos a cumplir. Recordemos entonces, el MSS es la cantidad máxima de bytes para el payload o para los datos de la capa de aplicación. Tenemos otro valor que es el tamaño de ventana, que es un valor por el cual un equipo le dice al otro con el que ha establecido la comunicación cuál es el tamaño de buffer o aquella área destinada a la memoria RAM para procesar los datos de esta comunicación que tiene disponible. Este valor es diferente al MTU y al MSS y puede ser mayor. Como máximo, este valor lo podemos determinar en 65.535, ya que es un campo de 16 bits. Entonces, el 65.535 es la máxima cantidad de bytes que
un equipo podría procesar en su buffer. ¿Por qué? Cuando se establece una comunicación entre dos equipos, el sistema operativo destina recursos para esta comunicación. Entre ellos necesita una cantidad de memoria RAM en la cual va a almacenar los datos de esta comunicación para este proceso, para que sean procesados y enviados a programa, a la aplicación justo de la capa de aplicación. Este valor lo está estableciendo cada uno de los equipos, es decir, este valor es sobre los recursos que él tiene. Este valor se le informa al otro equipo para que el otro equipo sepa cuál es la cantidad de bytes que puede mandar durante la comunicación, no solo durante el mensaje. La cantidad de bytes que podemos mandar en un mensaje está acotada por el MTU y por el MSS. Este se refiere a cuál es la cantidad máxima de bytes que puede procesar el equipo al recibirlos del otro equipo con el que ha establecido la comunicación. Si en algún momento un equipo le dice al equipo con el que ha establecido la comunicación una ventana de 0, un valor de 0, lo que quiere decir es que ya no puede procesar más información. Y lo que le está diciendo al otro equipo es que le deje de mandar mensajes porque ya no los puede procesar. Pero no está cortando la comunicación. El otro equipo va a tener que esperar algún tiempo para poder volver a mandar mensajes y para que este equipo sea capaz de procesar, ya sea que sea establecido por un timeout, por un límite de tiempo, o que el equipo que ha mandado el valor de ventana con el valor de 0 mande otro mensaje con un valor de ventana mayor, indicándole a este otro equipo que entonces puede volver a mandar datos y que los va a poder recibir y procesar correctamente. Si seguimos estudiando esta captura de tráfico de red, puse un filtro en Wireshark para que solamente me despliegue aquellos mensajes cuya IP origen es la 192.168.93.129, que corresponde a la dirección IP del equipo cliente que ha establecido esta comunicación con un servidor. Si desplegamos la información de la capa de transporte, vemos que el primer mensaje, el del Three-Way Handshake, este valor de ventana de 5840 bytes lo ha establecido el cliente. Este valor es dinámico, puede ir cambiando conforme vaya avanzando la comunicación, puede aumentarlo si es que en algún momento este cliente puede procesar más información, o puede irlo disminuyendo en el caso contrario. Vamos a observar cómo es que este valor se va moviendo, se va modificando. Para el siguiente mensaje del cliente se ha mantenido en 5840 bytes, pero ya para el mensaje número 7 de esta comunicación ha subido de 5840 a 8760 bytes. Es decir, le está diciendo al servidor que puede recibir más información, que puede recibir más cantidad de mensajes y los va a poder procesar. Y así ha ido incrementando este valor conforme va pasando el tiempo en la comunicación hasta llegar al valor máximo, que es 65.535 para este campo. ¿Por qué? Pues porque es de 16 bits. Y vamos a observar que en el resto de la comunicación mantiene este valor fijo, es decir, está en el tope y puede recibir esta cantidad de bytes. Es hasta el final de la comunicación que el cliente ha disminuido su tamaño de ventana a 45.932 bytes. Entonces el tamaño de ventana es un tamaño dinámico, nos ayuda a establecer un control para el flujo. Es decir, si se hubiera disminuido en algún momento, quiere decir que este equipo cliente no puede procesar todos los bytes, que tiene algún problema para procesar los bytes que le están mandando al servidor. Es por eso que este valor lo va disminuyendo. Si ahora observamos el comportamiento del tamaño ventana del servidor, vemos que desde el primer mensaje que él envía lo establece en 64.240 bytes, que es casi el tope para este valor. Y todo indica que mantiene el mismo valor a lo largo de toda la comunicación. Es solo hacia el final de la misma que este valor disminuye solamente en un byte. Entonces este servidor en ningún momento tuvo alguna disminución en el tamaño de ventana,
Esto quiere decir que se mantuvo constante y puede procesar una mayor cantidad de información de lo que en un inicio podía procesar el cliente. Pero puede ocurrir el caso en el que un equipo pueda procesar mayor cantidad de datos que los 65.535. Para eso tenemos otro valor dentro de las opciones de la cabecera de TCP, que es el Windows Scale, o un valor que nos va a permitir escalar esa ventana. Si seleccionamos el primer mensaje de esta misma comunicación y vemos las opciones de TCP, aquí vamos a encontrar ese valor. Para este caso, bueno, tenemos que el Windows Scale es de 5. ¿Cómo es que se utiliza ese tamaño de ventana? Pues lo que hace es ser un multiplicador para el valor de la ventana. Si en el primer mensaje tenemos el valor de Windows, el valor del tamaño de ventana, lo que vamos a hacer es multiplicarlo, elevar el 2 al valor del Windows Scale. Para el ejemplo de la captura, el valor de ventana era de 5.840. Lo que vamos a hacer va a ser multiplicarlo por 2 elevado a 5, que era nuestro valor de escalamiento de la ventana. De esta forma nosotros podemos obtener un mayor tamaño para el buffer de este equipo. Para este caso del cliente, para el buffer del cliente, nosotros vamos a tener un mayor tamaño para procesar los datos que vengan del servidor. Tenemos este mecanismo o algoritmo de congestión de TCP que tiene 3 modos: Slow Start, Congestion Avoidance y Fast Recovery, que de acuerdo al RFC número 5681, solo 2 son obligatorios: Slow Start y Congestion Avoidance. ¿Cuál es la principal diferencia? Pues es cómo es que se va incrementando el tamaño de ventana, con qué rapidez se va incrementando el tamaño de ventana. Si observamos el comportamiento de Slow Start con Congestion Avoidance respecto al tiempo y utilizando como variable dependiente el Congestion Window o el valor de la congestión o el valor de la ventana para la congestión, observamos que tiene primero un comportamiento de Slow Start. Es decir, cuando se está enviando los mensajes, por ejemplo, de un equipo emisor a un equipo receptor, estos mensajes se van a enviar con un comportamiento algo rápido, particularmente exponencial, que le vamos a llamar Slow Start. Es decir, el equipo va a mandar 2 mensajes al otro equipo, al equipo receptor, y si fueron bien recibidos va a mandar 4. Si fueron bien recibidos por el equipo receptor va a mandar ahora 16, y así de forma exponencial. Le vamos a llamar Slow Start y va a tener este comportamiento. Si en algún momento hay algún problema para cortar este comportamiento, el equipo receptor se lo va a informar al equipo que le está mandando los datos, o el equipo que le está mandando los datos se va a dar cuenta de que hubo un corte en la comunicación, a lo mejor por un timeout, es decir, ya no recibió alguna respuesta por parte del equipo receptor en un tiempo determinado. Si cualquiera de estas condiciones se cumple, entonces lo que va a hacer es dejar de mandar datos y establecer el valor de CWN en 1. Y otra vez va a ejecutar la técnica de Slow Start o el algoritmo de Slow Start, pero ahora va a tomar el punto máximo que anteriormente se recibieron mensajes sin problema y lo va a dividir a la mitad. Lo divide a la mitad y ahora va a ser el valor por el cual va a ejecutar el algoritmo de Slow Start. Es decir, va a empezar con un valor de CWND de 1
y ya no lo va a incrementar de forma exponencial cuando llegue a este valor que ha establecido. Cuando llegue a este valor, que es la mitad del valor máximo que logró enviar mensajes antes de que hubiera alguna condición para que bajara la transmisión de datos, entonces cuando llegue a este valor va a tomar una actitud, digamos, más conservadora, y en lugar de mandar los datos de forma exponencial, los mensajes de forma exponencial, ahora los va a mandar de manera lineal, y a eso le vamos a llamar que entra la parte de congestion avoidance. Más conservadoramente va a estar mandando estos mensajes, va a mandar estos mensajes de forma lineal, y va a incrementar el envío de los mensajes de forma lineal hasta otra vez llegar a alguna condición en donde ya se presente algún problema, y va a volver a utilizar la misma técnica. Va a disminuir el envío de mensajes abruptamente, otra vez va a ejecutar la técnica de slow start, pero otra vez hasta este punto, hasta la mitad del valor máximo que se pudo procesar los mensajes antes de que se cortara o antes de que se recibiera un mensaje de que algo pasaba. Comienza con slow start, llega a este valor y otra vez inicia con congestion avoidance. Y es así como se está utilizando estos dos modos dentro de este algoritmo de congestión de TCP. Aquí tenemos un pseudocódigo de cómo funciona este valor, en donde la variable CWND es establecido en 1. Este 1 es el valor de MSS. Es un MSS. Después está estableciendo esta otra variable que es un umbral, que para el inicio de este control de congestión, de este algoritmo de control de congestión, va a estar establecido en un valor muy grande. Por cada ACK recibido, o sea, cuando se manda un mensaje de un emisor al receptor, entonces el receptor tiene que confirmar la recepción del mensaje con un ACK. Por cada ACK que ha recibido este equipo, este emisor, va a incrementar el valor de CWND en 1. Por eso es exponencial. Siempre y cuando el valor de CWND sea menor a este umbral, a esta variable del umbral. Como al inicio establecimos esta variable en infinito, pues entonces esta condición no se va a cumplir. Entra el modo de slow start y entra la parte del crecimiento exponencial. Por cada ACK que recibe del receptor, va a incrementar CWND en 1. En algún momento, como lo vimos en la gráfica, va a llegar un tope. Los recursos no son infinitos. Va a llegar un tope de manera natural. Entonces, cuando se llegue a ese tope o a ese timeout, vamos a tener que dividir ese máximo valor de CWND a la mitad, porque este es el CWND antes de que ocurriera el problema. Lo dividimos a la mitad y ese lo establecemos a nuestra variable del umbral. Ya no va a tener un valor infinito. Y nuestra variable de CWND la volvemos a establecer en 1. Vamos a volver a hacer este ciclo y al inicio esta condición no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque nuestro valor de CWND ha sido establecido en 1. Estamos en esta parte. Vamos a ejecutar otra vez el modo slow start hasta que llegue nuestra variable de CWND a nuestro valor del umbral. Cuando llegue a ese valor, se dejará de cumplir esta condición y entraremos a cumplir la siguiente. Al entrar a esta parte del algoritmo, entramos en el modo de congestion avoidance.
en el que vamos a tener un comportamiento lineal de cómo se van a estar enviando los mensajes. Estaríamos en esta parte. Si se vuelve a presentar un timeout, vamos a volver a entrar a esta parte, y así es como va a funcionar este mecanismo o este algoritmo de control de congestión en TCP. Aquí tenemos otra representación de cómo funciona Slow Start, en el que este equipo A, que es el emisor, envía mensajes al equipo B, que es el receptor. Primero le envía un mensaje. Este es el primer mensaje. El equipo receptor le va a contestar con un ACK de que lo recibió. Como vio que aguantó, pues le manda 2. 1 y 2. Y el equipo receptor, si lo recibe correctamente, va a mandar un mensaje de confirmación de cada uno de esos mensajes que le llegaron, que mandó el equipo emisor. Como el emisor ve que el receptor aguantó, pues ahora le manda 4. Y así, hasta que se llega a presentar alguna condición para detener este slow start. ¿Por qué decimos que es exponencial? Pues justo se va incrementando de esa forma. En este caso estamos utilizando un cuadrito para representar los mensajes que envía el equipo emisor y un circulito para representar los mensajes de respuesta, que son mensajes de confirmación del equipo receptor. Se envía 1. El equipo receptor confirma con un ACK. Entonces el valor de CWND se incrementa en 1. Entonces ahorita ya está mandando 2. El equipo receptor confirma 2 mensajes. Se incrementa otra vez. ¿Sí? Por cada ACK se incrementa en 1. Como recibió 2 ACK, pues va a mandar este y este sumados a los 2 que ya había enviado, a la cantidad. Entonces aquí ya está enviando 4. Y así hasta llegar a un comportamiento exponencial. Desde el inicio vemos que tiene este comportamiento exponencial. Van a existir 3 casos para detener Slow Start. O sea, para llegar a este punto. Uno de ellos es que se ha registrado un timeout. Quizá haya habido alguna pérdida de mensajes, o de alguna forma el equipo receptor no le ha mandado un mensaje de respuesta en un cierto tiempo a este equipo que está mandando los mensajes. Entonces, como lo habíamos comentado, se establece este valor a la mitad. El CWND se establece a la mitad y, siguiendo el algoritmo, se asigna a la variable de umbral. Y otra vez el CWND se establece en 1 y comienza otra vez Slow Start. La segunda razón por la cual se puede detener Slow Start es cuando entra al modo de Congestion Avoidance, que sería en este otro punto. Es decir, ya llegó a este valor del umbral, el CWND ya llegó a este valor de umbral y entra a otro modo, que es el Congestion Avoidance. Y por último, que es un poco menos común, es que si se detectan 3 mensajes por parte del receptor, 3 mensajes seguidos con la bandera de ACK y cada uno con el mismo número de ACK, en ese momento no es necesario esperarse un timeout para saber que algo pasó. Es decir, el propio equipo receptor le está diciendo al emisor: oye, algo está pasando conmigo. No vamos a ver qué está pasando. Puede haber varios puntos, como ya lo dije. Algo está pasando conmigo. Entonces, antes de que pase un timeout, yo te envío 3 ACK para decirte que algo está mal. Es otra forma de detener este modo de Slow Start. Y cuando se cumple esta tercera condición para que se detenga este crecimiento exponencial, ya no se entra en Congestion Avoidance, sino entra en otra técnica que le llamamos Fast Recovery. Aquí tenemos otra representación de Congestion Avoidance y entonces estamos viendo que el emisor envía 8 mensajes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo que el receptor tendrá que confirmar esos 8 mensajes. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces el emisor dice, ok, te llegaron los otros 8 mensajes. Como veo que tienes problemas para aguantar, te voy a mandar un mensaje más. Y entonces envía 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por lo que el emisor confirmará esos 9 mensajes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Otra vez el emisor dice, pues vas aguantando, pero no te quiero saturar. Tengo un comportamiento conservador. Te voy a mandar uno más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y es por esto que Congestion Avoidance tiene un comportamiento en el envío de mensajes lineal, a diferencia de Slow Start, que tiene un comportamiento exponencial. Ahora vamos a analizar cuáles son aquellos casos para el cual Congestion Avoidance se puede tener. Pues al igual que Slow Start, cuando se llega a presentar un timeout, entonces este modo se detiene. Y otra vez hace lo mismo que Slow Start. Toma el valor en el cual se detuvo, el valor de CWND, lo divide a la mitad, se lo asigna a este nuevo umbral e inicia con Slow Start hasta llegar a ese valor. Y entonces otra vez iniciar con Congestion Avoidance. Otro caso por el cual se puede tener es si el receptor envía al emisor 3 mensajes con la bandera de ACK activada y con el mismo número de ACK. Entonces en ese momento sabe que algo está ocurriéndole al receptor e inicia, al igual que Slow Start, en un modo de Fast Recovery. Tenemos otro modo de este algoritmo o mecanismo de congestión en TCP que le vamos a llamar Fast Recovery. Consiste prácticamente en que no hay una necesidad de esperarse a un timeout para comenzar a aplicar la técnica de Congestion Avoidance. ¿Cuáles son los casos por el cual se puede entrar en Fast Recovery? Bueno, primero lo que debería de hacer este emisor es iniciar el envío de mensajes siguiendo el modo de Slow Start, es decir, de manera exponencial. Si en este punto que vemos aquí el receptor le envía 3 mensajes seguidos con la bandera de ACK activada y con el mismo número de ACK o el mismo número de confirmación, entonces lo que va a hacer el emisor es reducir este CWND a la mitad y entrar en el modo de Congestion Avoidance. No va a haber necesidad de esperarse a un timeout para realizar este proceso. Otro caso por el cual podemos entrar en Fast Recovery podría ser que el receptor envíe ACK duplicados, un mensaje con un ACK duplicado, es decir, envío un mensaje con la bandera de ACK activada y con un número de ACK específico. El siguiente mensaje vuelve a mandar otro con la bandera de ACK activada y con el mismo número de ACK que mandó en el mensaje previo. De esa forma, el emisor sabe que algo pasó con el receptor y que tiene que volver a mandar los mensajes. Reduce su valor de CWND a la mitad y entra en Congestion Avoidance, lo que le llamamos ACK duplicados o dup ACKs. Y también podría pasar que el receptor modifique su tamaño de ventana, es decir, le está diciendo al emisor que no puede procesar toda la cantidad de mensajes que le está enviando, por lo tanto necesita empezar a enviarle menor cantidad, es decir, que adopte un comportamiento más conservador en el envío de los mensajes, un comportamiento lineal, y también ahí va a entrar en el modo de Congestion Avoidance. Para este Fast Recovery no es necesario esperar a que se presente un timeout para entrar en este modo, por eso se llama Fast, porque inmediatamente que el emisor recibe información por parte del receptor
de que hay una congestión, actúa y entra en modo de Congestion Avoidance. Aquí estamos viendo otra representación de Fast Recovery, Fast Retransmit, en donde vemos que el emisor envía un mensaje, la modo de Slow Start, y el receptor le contesta con un ACK. Como es Slow Start, entonces el emisor envía 2 mensajes y el receptor le va a contestar con 2 ACK. Para el siguiente tiempo el emisor envía 4 mensajes y entonces el receptor le contesta con los 4 ACK. Para el siguiente tiempo el emisor envía 8 mensajes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero por alguna razón el receptor no recibió el octavo. Lo que hace es enviar ACKs para cada uno de esos mensajes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo que hace el receptor para informarle al emisor que hubo un problema con el último mensaje es que este último ACK, el séptimo, lo envía varias veces. Lo envía varias veces hasta que el emisor sabe que algo pasó y entonces le vuelve a enviar el mensaje que presentó problemas. ¿Por qué se mantiene con el mismo número de ACK? Si se mantiene con el mismo número de ACK, entonces el emisor sabe que de allí en adelante hubo problemas en la recepción de esos mensajes o en el procesamiento de esos mensajes o algo pasó y entonces a partir de ese número de ACK en adelante tiene que reenviar los mensajes porque el receptor tuvo algún problema y no los está procesando correctamente o ni siquiera le llegaron. Si en algún momento se vuelve a presentar un timeout, entonces el comportamiento del emisor para mandar los mensajes es entrar otra vez al modo de Slow Start. De acuerdo al RFC, el número 5681, el modo de Fast Recovery es recomendado pero no es requerido. Va a depender del desarrollo, por ejemplo, de los sistemas operativos, en cómo se implementen algunas características de TCP. En un video posterior les comentaré algunas implementaciones de TCP y cómo es que le nombran. Cada una de ellas tiene ciertas diferencias. Vamos a seguir analizando esta captura de tráfico de red y bueno, vamos a obtener una gráfica de esta misma. Nos vamos a ir al menú de estadísticas en Wireshark y vamos a seleccionar la opción de gráficas y vamos a seleccionar la opción de gráficas de flujo de TCP y vamos a seleccionar rendimiento. Y justo podemos ver algo de los conceptos que hemos venido estudiando en cómo este equipo que es el servidor está mandando los mensajes hacia el equipo cliente. En el eje horizontal encontramos el tiempo y en el eje vertical encontramos el tamaño del segmento o los bytes que se están mandando en cada uno de los mensajes. Si ponemos atención, estamos observando un comportamiento similar al que veníamos estado analizando. Es decir, conforme va pasando el tiempo, el servidor empieza a mandar mayor cantidad de bytes hacia el equipo cliente y en algunos momentos en el tiempo vemos cómo esta cantidad de bytes va disminuyendo e incluso en algunos tiempos baja de manera abrupta. Digo, de manera general, es lo que venimos estudiando en teoría. Se está viendo en el comportamiento de esta captura de tráfico de red. Hasta aquí llega el tema del control de congestión en TCP y como ven hay varios mecanismos que son implementados en TCP que permiten a una comunicación detectar cuando hay ciertos errores y tratar de recuperarse de ellos sin la necesidad de cortar la comunicación. TCP es un protocolo bastante completo que a pesar de tener tantos años que se desarrolló, se sigue utilizando día a día en todas las comunicaciones que nosotros tenemos.